La vida del filólogo y filósofo alemán Friedrich Nietzsche fue una vida marcada por la adversidad, por el sufrimiento, por la soledad, una salud precaria y también por la frustración. Adoptó una posición desafiante ante las enormes dificultades que le planteó la vida, encontrando en su descomunal ego una fuente de autoafirmación y aceptación. Su famosa frase "Dios ha muerto" expresa su dura y constante crítica al cristianismo y a sus valores morales, cuyos fundamentos encontró perjudiciales para el verdadero desarrollo del potencial humano. El nihilismo, el secularismo y el relativismo moral se nutrieron profusamente de su filosofía. Sus obras contribuyeron de manera decisiva a la génesis de corrientes de pensamiento como el existencialismo, el posmodernismo, la filosofía continental y el ateísmo. Pronosticando el fin del cristianismo, Nietzsche propuso reemplazarlo con las artes y la cultura e invitó a cada persona, a cada ser humano, a crear su propio sistema de valores. En realidad, la lucha constante de Nietzsche contra Dios es una lucha constante contra sí mismo. El 15 de octubre de 1844 nace Friedrich Wilhelm Nietzsche en Ricken, pequeño poblado de la provincia de Sajonia, en Alemania. En 1806 ya se había disuelto el Sacro Imperio Romano por decisión de Napoleón, y lo que en ese momento era Alemania se configuraba de una manera distintos principados y ducados y pequeños territorios. Alemania se encontraba en ese momento en un proceso de unificación política. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, fue un pastor luterano del pueblo en el cual vivían, y su madre, Francisca Nietzsche, fue una ama de casa. Tuvieron dos hijos, a Friedrich y a su hermana Elizabeth, con quien mantendría Nietzsche una relación bastante tensa a lo largo de su vida. A los 4 años de edad, el padre de Nietzsche muere y pasa al cuidado de su madre, y se van a vivir a un poblado en Naumburg, cercano al sitio, a Ricken, donde va a vivir no solamente con su madre, sino también con su hermana, su abuela paterna y dos tías solteras. Es decir, se configuraba una especie de matriarcado en la casa del pequeño Friedrich. Desde pequeño mostró una habilidad académica superior y también gran facilidad para la escritura. Debido a estos talentos, ¿no?, a las conexiones de su padre, sobre todo por su afiliación religiosa, consigue una beca para proseguir su educación secundaria, y lo logra en la reconocida escuela de Schulpforta o Forta, ¿no?, donde él va a decantarse por los estudios clásicos, la literatura. Empiezan a ser sus principales áreas de interés. El problema es que ya desde la adolescencia Nietzsche va a mostrar una salud debilitada. Existen reportes en su escuela donde mostraban que tenía constantes dolores de cabeza y migrañas, una salud comprometida. Eso no impide, sin embargo, que durante su adolescencia él ya empiece a elaborar textos, ensayos cortos, donde empieza a escribir sobre su vida, sobre la música e incluso sobre Napoleón. En 1864, a la edad de 20 años, finalmente inicia su vida universitaria y se traslada a la Universidad de Bonn, donde va a estudiar filología y teología. Sin embargo, el estudio de la teología lo desmotiva, y solamente un año después de haber llegado a Bonn, se traslada a la Universidad de Leipzig, cerca del sitio, la ciudad donde él había vivido, donde va a estudiar única y exclusivamente filología. Aquí en Leipzig va a conocer a un profesor que va a ser muy importante en su vida, el profesor Friedrich Ritschl, quien va a asumir, ¿no?, el cuidado intelectual de este joven prometedor que era Friedrich. No solamente nota en él un talento intelectual superior, sino que Nietzsche también era un estudiante muy, muy diligente, muy trabajador, y increíblemente, sin haber
elaborado una tesis doctoral sin haberla defendido, Ritschl lo va a recomendar a la Universidad de Basilea para una posición de una cátedra en filología con solamente 24 años de edad. Y aquí entonces se va a iniciar el segundo periodo en la vida de Nietzsche, que va a ir desde 1869 hasta 1879 y que va a corresponder a su periodo de tiempo en la Universidad de Basilea. Entonces, en 1869, con solo 24 años, Nietzsche ¿no? es llevado a la Universidad de Basilea, donde va a asumir la cátedra, ¿no? Como profesor de filología clásica en esa universidad. Algo realmente sorprendente por ser una persona tan joven. Generalmente, las cátedras y los profesorados se dan a personas con más años de experiencia y que también por lo menos hubiesen completado su tesis doctoral. En este caso, con Nietzsche no pasa esto debido a su gran talento y a la recomendación de su profesor Friedrich Ritschl. De todas maneras, con el propósito de normalizar un poco la situación, la Universidad de Leipzig le va a conferir un doctorado honorífico, es decir, sin disertación formal, y así de esta manera Nietzsche va a poder asumir la cátedra en la Universidad de Basilea. Es en este periodo donde Nietzsche también va a encontrarse con la filosofía del gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer, ¿no? Especialmente la obra El mundo como voluntad y representación, ¿no? A Schopenhauer se le conoce como el filósofo del pesimismo, ¿no? Él señala que la vida es un sufrimiento constante y que el ser humano debe apelar a la negación de la voluntad, es decir, no aferrarse a lo material, a la necesidad de sobreponerse ante las dificultades, ¿no? Y cultivar en este entorno de adversidad hábitos como la soledad, la autonomía y el juicio propio. El pensamiento de Schopenhauer va a ser decisivo, no solamente para la filosofía de Nietzsche, sino también para la forma como éste va a conducir su vida, que va a ser bastante dificultosa. En 1868, es decir, pocos meses antes de asumir la cátedra en Basilea, ¿no? Va a conocer a una persona que va a marcar su vida para siempre, que es el gran compositor alemán de ópera Richard Wagner, con quien va a desarrollar una rápida pero tormentosa amistad. ¿Cómo llega Nietzsche a conocer a Wagner? Bueno, Wagner en ese momento era un compositor muy famoso, había acumulado riqueza, tenía incluso una mansión a orillas del lago Lucerna, pero Nietzsche ya se había forjado una pequeña fama de gran, ¿no? De joven intelectual, de joven genio. Además, era un gran admirador de la música de Nietzsche, ¿no? De las óperas de Nietzsche, y era un pianista relativamente competente. Le gustaba tocar las piezas musicales, especialmente las de Wagner. Esto obviamente agrada a Wagner y él lo va a incorporar a su círculo social. Nietzsche también va a quedar encantado con la esposa de Wagner, Cosima, hija del gran compositor y pianista austrohúngaro Franz Liszt. Nietzsche encuentra en Cosima clase, belleza, distinción, un halo de modernidad que lo va a impresionar y que lo va a marcar también para el resto de su vida. Durante este tiempo en Basilea, sin embargo, no todas las cosas van a ser color de rosa, ya que en 1870 se inicia la guerra franco-prusiana, que va a durar hasta el año siguiente. Y Nietzsche se va a enlistar como voluntario en la orden médica, es decir, apoya la guerra y va al frente, pero desde el campo del soporte médico. Y obviamente, bueno, después de la victoria de Alemania, ¿no? Se consolida, ¿no? El territorio alemán bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck. Alemania va a entrar entonces a un proceso no solamente de reunificación, sino también de desarrollo de identidad nacional común. Recordemos que en el Sacro Imperio Romano y lo que había quedado después de él, Alemania era un conjunto de pequeños territorios, ¿no? Y de pequeños territorios que compartían lengua, pero que tenían distintas instituciones, distintas tradiciones, y el gran desafío de Bismarck va a ser unificar este territorio. Ahora, esto obviamente va a generar una reacción en Nietzsche. Nietzsche no va a declararse muy amigo de los procesos nacionalistas, y aquí vamos a ver un poquito más adelante cómo se empieza a separar
de Wagner también por esta razón. El problema es que la guerra, si bien Wagner no estuvo en el frente, Nietzsche no estuvo en el frente, también lo terminó afectando severamente porque durante la guerra Nietzsche adquirió difteria y también disentería, dos enfermedades muy graves, ¿no? Que fueron tratadas con medicamentos bastante fuertes que terminaron destruyendo el sistema digestivo de Nietzsche para el resto de su vida. Y esto obviamente también tendría un efecto importante. ¿Por qué? Porque le generaba vómitos, incluso con sangre, diarios, dolores intensos del estómago, mareos. Y esto se suma ya a los antecedentes de estos dolores de cabeza y migrañas recurrentes que tenía o que mostraba Nietzsche desde su adolescencia. Y esto va a afectar el resto de la vida de Nietzsche porque va a recurrir a la automedicación, no solamente con analgésicos, sino también con medicamentos muy fuertes que van a terminar agravando su salud. Es en este periodo, una vez que regresa de la guerra, ¿no? Va a publicar un trabajo, un primer libro, ¿no? Su primer libro como académico, que va a ser bastante problemático para el futuro, ¿no? De la vida de Nietzsche. Va a ser decisivo y lo va a marcar negativamente. Paradójicamente, el título de este libro, ¿no? O el tema de este libro es El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, que publica en 1872. Como dije, la primera obra de Nietzsche como académico fue escrita bajo recomendación de su profesor Friedrich Ritschl, a modo de reemplazar o complementar, vamos a decir, la tesis que él no había publicado o que no había defendido durante su estancia en Leipzig, es decir, una forma de compensar un poco esta ausencia y también un medio para consolidar su reputación y su valía académica. ¿Qué hace en esta obra Nietzsche? Bueno, va a contrastar dos elementos de la vida, ¿no? Los elementos del orden que él llama apolíneos con los elementos del caos o dionisíacos. Aquí va a ser en realidad una crítica muy dura a la modernidad y va a resaltar la importancia del arte y la cultura como expresiones de reafirmación de la vida. El libro en sí no es tan importante por su contenido, sino como había señalado anteriormente, por el impacto que va a generar en la vida de Nietzsche y que va a hacer no solamente en su vida personal, sino también en su vida académica y profesional, y que va a ser un impacto bastante negativo. En el libro se nota la creciente influencia de Wagner, ¿no? Esta figura que inspira, que encandila al joven Nietzsche. Y Wagner va a influir decisivamente en los contenidos del texto. ¿Por qué? Porque Wagner, en este proceso de nacionalización de Alemania, ¿no? De generación de cultura e identidad nacional, va a utilizar su música como un elemento de cohesión e identidad nacional. Y ve en Nietzsche un joven prometedor para difundir su obra, para difundir los mensajes de sus óperas y consolidar esta emergente nación alemana de la posguerra. Ahora, Nietzsche ve entonces en este libro la oportunidad no solamente de mostrar su genio, sino también de agradar a este personaje Wagner que era tan importante en su vida. El problema para Nietzsche fue que en este éxtasis, en este entusiasmo por publicar algo disruptivo y original, el libro no cumple con estándares académicos mínimos. Por ejemplo, Nietzsche no cita autores clásicos y la cita de los autores clásicos o de los autores en general es importante porque de alguna manera sustentan el conocimiento, ¿no? El conocimiento esencial de los autores y sus obras en un campo de estudio particular. También el problema fue que el libro era bastante difuso, es decir, combinaba cuestiones metafísicas con elementos políticos, artísticos y culturales, pero de filología clásica, que era el tema que él tenía que resaltar, había muy poco. El libro se publica sin pena ni gloria, van a pasar varios meses sin ningún tipo de respuesta. La comunidad académica no reacciona a esta publicación y esto empieza a preocupar de manera muy justificada al joven Nietzsche. Y sucede, él estaba desesperado porque decía, bueno, acabo de publicar un libro, soy un genio,
no veo reacción. La gente debería estar feliz y la comunidad debería estar exultante por la publicación de este libro. Y finalmente sus deseos van a cumplirse porque pocos meses después de la publicación de este libro, un ex colega, un ex estudiante, un ex compañero de estudios en Schulforta, ¿no? El gran filólogo alemán Ulrich von Wilamowitz Möllendorf va a publicar una crítica muy dura sobre la obra de Nietzsche. Es una crítica despiadada. Va a calificar a Nietzsche de ignorante, de pésimo filólogo y de entusiasta wagneriano. No solamente se va a quedar la crítica de Mollendorf ahí, Mollendorf va a ir más allá y va a pedir incluso que destituyan, ¿no? Que saquen a Nietzsche de la Universidad de Basilea porque les va a generar un desprestigio. Esto va a causar un enorme daño a su reputación porque Wilamowitz Mollendorf no era cualquier persona, era un filólogo muy respetado y su palabra tenía influencia. Esto impacta negativamente, por ejemplo, las clases de Nietzsche en la Universidad de Basilea, que van a empezar a tener muy poca convocatoria. Las autoridades de la Universidad de Basilea notan este decrecimiento en la popularidad de Nietzsche y no solamente eso, sino la afectación a la imagen pública de la institución y con el propósito de reducir este impacto van minimizando poco a poco su imagen pública hasta que finalmente deciden jubilarlo en 1879 a la edad de 35 años. Es decir, Nietzsche va a vivir, entre comillas, sus años más intensos, sus años más gloriosos en la academia, los primeros 15 años, ¿no? Desde los 20 hasta los 35, en su juventud y en su adultez temprana, va a vivir sus mejores años, ¿no? Finalmente se jubila, Nietzsche acepta esta jubilación y va a recibir una pensión modesta durante el resto de su vida por parte de esta universidad. De todas maneras, a pesar de estas dificultades, Nietzsche no dejó de escribir y publicar algunas obras, ¿no? Destacan entre 1873 y 1876 sus cuatro meditaciones inoportunas, que son breves ensayos sobre una crítica a la cultura europea. Algunos críticos señalan que esta es su obra, entre comillas, más humorística. En 1878 va a publicar un libro importante que es Humano, demasiado humano, ¿no? Es una colección de aforismos y reflexiones sobre la naturaleza humana, donde va Nietzsche a explorar los deseos, los temores e ilusiones de los seres humanos desde una perspectiva analítica y crítica. Ahora, ¿qué es un aforismo? Es una expresión corta que refleja una verdad habitual. Por ejemplo, la vida se trata del viaje, no del destino. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La envidia no es buena consejera. Son ejemplos de aforismos. Bueno, Nietzsche escribía con aforismos, ese era su estilo. Y en esta obra de Humano demasiado humano también se nota ya la influencia de la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Básicamente el principio aquí es lo que propone Nietzsche, es que el ser humano ejemplar debe construir su propia identidad mediante la autorrealización sin necesidad de apelar a lo divino. Es decir, elementos centrales de su filosofía, ¿no? La aceptación de la dificultad, de la adversidad, el hecho de levantarse o de rebelarse ante esta adversidad, de autoafirmarse frente a esta adversidad y hacerlo sin recurrir a los valores del cristianismo. Esta es una línea de pensamiento que va a ser constante y que se va a repetir especialmente en sus principales obras. Aquí entonces, en 1879, después de la jubilación, va a terminar lo que podríamos llamar el segundo periodo claramente demarcado en la vida de Nietzsche para iniciar un tercer periodo que va a ir entre 1879 y 1889, donde Nietzsche va a dedicarse a viajar por diferentes lugares, ¿no? A establecerse en Suiza, en la localidad de Sils María, y a escribir y publicar sus principales obras. Este es el periodo más productivo de Nietzsche estos años. ¿Por qué? Porque el fin de sus compromisos académicos en Basilea le van a dar cierta libertad para escribir. Ahora, no es que Nietzsche fuera excesivamente productivo,
Como les había mencionado antes, su salud era precaria, no tenía estos vómitos violentos, tenía estos intensos dolores de cabeza, no podía concentrarse de manera prolongada y por eso también escribía con aforismos, ¿no? Escritos cortos, ideas breves, que lo que hacen en general es invitar también al lector a interpretar, ¿no? El texto y también a llegar a sus propias conclusiones. Esta enfermedad condiciona de alguna manera el estilo peculiar de Nietzsche para su escritura. Y esto obviamente es lo que después va a resaltar más adelante cuando se evalúa el legado de su obra. Nietzsche aprovecha especialmente los tiempos, ¿no? Viaja también a diferentes ciudades de acuerdo a los tiempos, ¿no? Siempre buscando un mejor clima para su salud. Era un recurrente visitante, por ejemplo, de las costas mediterráneas en Francia y en Italia. Ahora, ya la época de gloria, de glamour wagneriano, donde compartía eventos sociales con los elementos más, o los personajes más destacados de la sociedad, como Wagner, sus amigos, se había acabado. Y Nietzsche va a experimentar nuevamente la realidad de la escasez. Su pensión es escasa, la poca venta que producen sus libros y se tiene que habituar a habitaciones bastante modestas, una vida austera. Como ya había mencionado, en 1881 finalmente Nietzsche se va a vivir al poblado de Sils Maria, donde, en Suiza, donde a partir de 1883 va a establecerla como su residencia hasta 1888. Se cuenta también que Nietzsche nunca tomaba alcohol, que solamente tomaba agua, té o leche. ¿Por qué? Porque él pensaba que el alcohol era muy perjudicial para el desarrollo del potencial humano. Lo equiparaba al cristianismo. Decía que el alcohol y el cristianismo producían ¿no? un atontamiento y que negaban los esfuerzos de autosuperación de los seres humanos. Aquí vamos a entender también y vamos a explicar por qué Nietzsche de alguna manera encuentra en el cristianismo una especie de chivo expiatorio. Ahora, debido a sus múltiples dolencias, como había señalado antes, que eran agravados por la automedicación, no tenía esta capacidad para producir o para escribir constantemente, pero no dejó de ser un periodo, como dije, bastante productivo. Em, Debido a su austeridad, Nietzsche no contaba con dinero, por ejemplo, para publicar sus libros y era recurrente que le pidiera dinero a sus amigos para publicar un número bastante limitado de libros para la venta. En 1882 va a ocurrir otro evento importante en la vida de Nietzsche, ¿no? Finalmente va a conocer a la escritora liberal rusa Lou Andreas Salomé, de quien se va a enamorar. Este es un periodo importante porque esta relación con Lou Andreas Salomé, esta escritora rusa, ¿no? Bastante liberada para los estándares de su época, va a generarle un impacto también negativo en su vida. Nietzsche se enamora de esta mujer, le pide matrimonio 3 veces en un periodo de 7 meses. Las 3 veces es negada esta petición y esta negación lleva a Nietzsche a una profunda depresión de la cual no se va a recuperar jamás. Es decir, a su ya precaria salud, problemas digestivos, los problemas de dolores de cabeza y migrañas, vamos a agregarle una depresión, ¿no? Y esta negación también se va a volcar en su filosofía, se va a volver un crítico del amor, va a señalar que el amor es un sentimiento sobrevaluado, sobrevalorado y que el mejor camino o la mejor relación es la amistad. 1882 también es otro año importante porque ya empieza a publicar libros o textos más consolidados. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la Gaia Ciencia, ¿no? The Gay Science. Gay en inglés significa alegre. Es en este libro donde Nietzsche va a introducir su famosa frase Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Es una expresión que busca mostrar el declive del cristianismo en Europa y resaltar los valores seculares de la sociedad, de una sociedad moderna. Recordemos que el siglo XIX es el siglo del progreso, es el siglo de la primera y segunda revolución industriales, es el siglo de la emergencia del darwinismo.
del marxismo. Es un siglo donde hay profundos cambios políticos y económicos. La industrialización va a traer también con ella los cimientos de este moderno sistema económico que es el capitalismo. Así que estos procesos, estos cambios van a acelerar la secularización de Europa. Y para Nietzsche, esto, si bien él celebra, ¿no?, el declive del cristianismo, al cual considera la fuente de varios males, sino de todos, también va a generarle una preocupación porque Nietzsche va a reconocer que ese espacio que llenaba el cristianismo, ¿no?, la fe que permitía a las personas eh, lidiar con sus problemas, ¿no?, en una forma de ordenamiento social, ese vacío iba a ser muy grande y tendría que ser reemplazado por algo. Ahora, en esta obra lo que va a hacer Nietzsche es va a confrontar a los lectores a un mundo sin autoridad divina ni estándares morales absolutos. Aquí también hay otro punto, no solamente está contribuyendo a ¿no?, a la difusión del ateísmo, sino también del relativismo moral, bastante peligroso, sobre todo en tiempos actuales, como lo hemos visto, y que se expresan en esta idea de que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera y que cada uno puede establecer sus propias verdades, su propio sistema de valores y su propia moralidad. Ya vemos cuáles son las consecuencias de estas ideas en el mundo actual. En esta obra, La Gaia Ciencia, Nietzsche también va a introducir un concepto importante, el amor fati, ¿no?, el amor al propio destino, en el que invita a las personas a aceptar y abrazar su destino, incluyendo sus dificultades y sufrimientos. Ante estas dificultades y sufrimientos, lo que dice Nietzsche es que debemos reafirmar la vida, ¿no? Y a partir de esta reafirmación, aceptar la realidad tal cual es, pero no de manera pasiva. Tenemos que sobreponernos a esas dificultades. Como bien señalaba antes, para Nietzsche no van a existir verdades absolutas, solo interpretaciones desde distintas perspectivas. Es decir, aquí también hay una contribución muy fuerte al relativismo. No existen verdades absolutas, hay distintas perspectivas. Esto es otra, ¿no? Esta es otra contribución de la filosofía de Nietzsche, eh, que es el perspectivismo, ¿no? No solamente es que no existen verdades absolutas, sino que tampoco hay una objetividad moral. Y esto obviamente ya hemos visto, estamos viviendo ahora en nuestros tiempos actuales, cuál es el problema de este relativismo moral y la ausencia de verdades absolutas, ¿no? Es el caos, es la falta de identidad, la fragmentación social. Finalmente, cada uno es dueño y soberano de su propia vida, pero no hay elementos de cohesión. ¿Qué podemos decir de la Gaia Ciencia, ¿no?, con estas ideas que aporta Nietzsche, ¿no? Son ideas que van a contribuir al desarrollo de corrientes de pensamiento importantes como el existencialismo, ¿no? Nietzsche va a ser muy influyente en la obra de Jean-Paul Sartre, el filósofo francés existencialista, ¿no?, donde se declara que los seres humanos son los únicos responsables de dar significado y propósito a sus vidas, es decir, la negación absoluta de lo divino, ¿no? También va a hacer contribuciones, o su filosofía va a contribuir a través de la Gaia Ciencia al posmodernismo, la ausencia de verdades absolutas, ¿no?, la irrupción del relativismo, y también una contribución a la psicología, ¿no?, estas terapias de autosuperación, de control de nuestras emociones y nuestras vidas. Bueno, Nietzsche tiene mucho que ver en esto. ¿Cuál es el resumen entonces de la Gaia Ciencia? Superar nuestras dificultades, cuestionar nuestras creencias, afirmar nuestras vidas y hacerlo todo de manera positiva. Termina entonces la publicación de la Gaia Ciencia y pasamos a un segundo libro que quizás sea el más conocido y el más importante en la obra de Nietzsche, que él escribe entre 1883 y 1885, que es Así habló Zaratustra. Como dije, la obra, posiblemente la obra más conocida e influyente de Nietzsche, está escrita en un estilo poético y presenta esta filosofía a través de un personaje ficticio llamado Zaratustra, que está inspirado en Zoroastro, un profeta, ¿no?, fundador del zoroastrismo persa, una religión antigua. En esta obra lo que va a hacer Nietzsche es desarrollar el concepto clave también en su filosofía de Übermensch o superhombre. Para Nietzsche el superhombre, el Übermensch, es un ser humano ideal y ejemplar, ¿no?, que ha superado
todas las limitaciones, no solamente las propias, sino también las impuestas de manera externa. Y este Übermensch, ante esta adversidad, ¿no? Se sobrepone, se autoafirma, se supera y va a construir su propio sistema de valores y va a darle propósito y significado a su propia vida. Esto resuena muy fuertemente con las ideas existencialistas, es decir, el principio de autosuperación ante la adversidad aquí va a ser esencial. También va a elaborar y aportar un segundo concepto que es clásico en la filosofía de Nietzsche, que es la voluntad del poder, central en su filosofía, ¿no? Él dice que la voluntad del poder es una fuerza guía de la naturaleza humana, ¿no? Que nos guía, nos permite levantarnos. No solamente se refiere o no se restringe a la búsqueda de poder político, en realidad Nietzsche la orienta esta voluntad hacia otro tipo de poder. Se refiere al poder de sobreponernos ante las dificultades, de autosuperarnos, ¿no? La capacidad que tengamos a partir de esta voluntad de construir nuestro propio destino. Ahora, ¿qué hace Nietzsche? Entonces aquí Nietzsche nos invita a tomar decisiones con coraje, con firmeza, a abrazar la vida sin temores, sin, ¿no? Sin restricciones, hacerlo sin necesidad de apelar a la ética cristiana. En Así habló Zaratustra, también va a retomar la idea de Dios ha muerto para pedirle a la humanidad que desarrolle un nuevo sistema de valores y que descubra, ¿no? Nuevos propósitos sin recurrir a la autoridad divina. Así que vemos entonces que las obras, ¿no? La Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra apuntan hacia lo mismo, una crítica al cristianismo, la necesidad de autosuperarnos, de responder ante la adversidad, que también es un reflejo de la propia vida de Nietzsche. Nietzsche refleja en su filosofía las dificultades que afronta él en la vida real. Al igual que Gaia Ciencia, entonces, así habló Zaratustra, va a ser importante para la génesis del existencialismo, el posmodernismo y también del ateísmo. Algunos autores incluso sostienen que la idea de Übermensch o superhombre también es importante o es tributaria al transhumanismo, ¿no? Donde el ser humano básicamente se va a convertir en su propio Dios. Ahora, hay autores que discuten, ¿no? Qué impacto puede haber tenido esta idea en el transhumanismo, pero sí podríamos considerar que Nietzsche en realidad, al negar la autoridad divina, al negar la ética cristiana, lo que le está pidiendo al ser humano es convertirse en su propio Dios. Entonces, podemos ver que Así habló Zaratustra es un texto desafiante, es un texto provocador, que ha estado sujeto a múltiples interpretaciones y que propone desarrollar una nueva moral sin Dios. Sin embargo, el problema es que, y lo vamos a ver a lo largo de la obra de Nietzsche, Nietzsche dice, hay que cambiar el sistema de valores cristianos. Él hace un gran diagnóstico, vamos a decir, desde su perspectiva, ¿no? Pero no ofrece alternativas concretas. Y esa es una crítica recurrente al cristianismo. Es muy fácil golpear al cristianismo porque es una religión muy importante, es una religión que ha sido decisiva para el desarrollo de la identidad espiritual, cultural, política, económica y social de Occidente. Es muy fácil pegarle, pero cuando se trata de ofrecer propuestas, las propuestas no están ahí. Así que es una crítica sin propuesta. En fin, nada nuevo, hoy lo estamos viendo recurridamente, ¿no? De manera recurrente en estos ataques al cristianismo. Así que bueno, ya estamos entonces con la Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra. Y esto va a ser continuado con un tercer libro publicado en 1886 que se titula Más allá del bien y el mal. Nada nuevo bajo el sol, nihil novum sub solem. Nietzsche vuelve a criticar la moral cristiana, pero aquí va a variar un poquito, va a expandir un poco la crítica y la va a extender a los filósofos de Occidente, la tradición filosófica occidental, ¿no? Es una dura crítica. ¿Por qué? Nietzsche va a presentar una crítica al dogmatismo, es decir, a ideas que son ciertas e innegables, incuestionables. Acusa a Nietzsche a los filósofos de la tradición occidental de plantear sus postulados y proposiciones como verdades absolutas e inapelables. Y él dice, esto no es posible, esto no es bueno,
debemos exigir un enfoque más autocrítico de la filosofía. Por lo tanto, el rechazo y la crítica de Nietzsche no solamente es hacia el cristianismo, sino también a la tradición filosófica occidental. Reitera la necesidad de ejercer nuestra voluntad del poder para superar nuestras adversidades, aceptar la realidad, no correrse ante ella, sino enfrentarla y de esta manera dar propósito y sentido a nuestras vidas. Ahora, inspirado por la ética, por la dialéctica hegeliana, Nietzsche va a desarrollar una nueva moral, ¿no? La moral del amo-esclavo, donde Nietzsche va a decir que la moral del amo, ¿no? Es la moral fuerte, caracterizada por la fortaleza, el orgullo y la nobleza, mientras que la moral del esclavo, ¿no? Representada por la amabilidad, la compasión y la humildad, en realidad es una moral del débil, ¿no? Es una moral del débil, del cobarde. Para Nietzsche, la sociedad ha adoptado principalmente la moral del esclavo, ¿no? Y esto, él sostiene, ha sido nefasto para que la gente desarrolle su potencial individual, ¿no? Es una negación a la excelencia individual. Entonces, hay una dura crítica nuevamente a la moral tradicional, ¿no? A la moral cristiana occidental, donde va a cuestionar sus fundamentos nuevamente y los va a señalar como limitantes del desarrollo del verdadero potencial de los seres humanos. Aquí Nietzsche incluso expande un poco, su posición es mucho más agresiva. Él va a señalar que el cristianismo ha subvertido los valores, transformando, por ejemplo, la debilidad en bondad, la abstinencia sexual en pureza, el sometimiento al amo en obediencia y la represión de la venganza en el perdón. Es decir, para Nietzsche, el cristianismo lo que ha hecho es crear una mentalidad de ganado, ¿no? Una mentalidad en la cual la gente simplemente acepta su triste realidad, no se sobrepone a ella y simplemente trata de darle un barniz, ¿no? Positivo. ¿Qué sostiene él? Bueno, vamos a explotar ese potencial, liberémonos de esta moral cristiana que nos limita. Vamos a ser espíritus libres, ¿no? Que puedan pensar más allá de las normas sociales religiosas y que puedan crear su sistema de valores. La pregunta nuevamente es, ¿qué valores? Insisto, es muy fácil criticar al cristianismo porque es una religión tan grande, pero a la hora de dar propuestas, estas brillan por su ausencia. También resulta contradictorio porque si Nietzsche señala que la religión cumple un importante rol social que permite a la gente, ¿no? Lidiar con sus dificultades y sus adversidades, por otro lado está proponiendo su eliminación o su desaparición o facilitándola, pero no ofrece alternativas. Esto es típico en filósofos ateos, ¿no? Que nos traen soluciones maravillosas sin traernos las soluciones. Criticar es fácil, proponer es un poco más difícil. Termina entonces este libro y al año siguiente va a publicar otro texto que se va a llamar La genealogía de la moral, que también es uno de los grandes libros o los libros más importantes e influyentes de Nietzsche. Según los críticos, es la obra más cruda, ¿no? De Nietzsche. Inicia con una contraposición entre el bien y el mal, ¿no? Va a examinar de manera crítica el origen y la evolución de los conceptos morales preponderantes en las sociedades occidentales. Aquí va a retomar Nietzsche la idea de la moral del amo-esclavo, donde va a resaltar que la moral fuerte es la del amo, la buena, ¿no? Y la moral mala es la del esclavo. Y va a adentrarse o va a profundizar su crítica hacia esa moral del esclavo, que en realidad es una crítica a la moral cristiana, ¿no? Para Nietzsche, la moral del esclavo nace del resentimiento de los débiles. Ojo, para Nietzsche los cristianos terminan siendo débiles y resentidos. Y estos débiles y resentidos, según Nietzsche, van a buscar revertir la moral del amo, que es la moral buena, ¿no? El amo es poderoso precisamente, según Nietzsche, porque ejerce, porque es guiado por esa moral. Y lo que van a hacer los débiles es transformar esta moral fuerte, esta moral buena, en algo malo y perverso. Nietzsche va a reflexionar también sobre el resentimiento, ¿no?
Nietzsche va a definir el resentimiento como un estado psicológico en el que los sentimientos se reprimen y ocultan. Qué curioso, Nietzsche critica el resentimiento, critica, ¿no? ¿no? El compás moral cristiano, pero lo que vemos finalmente es una crítica hacia sí mismo. ¿Quién es el resentido? ¿Mm? Es interesante ¿no? esta constante crítica, esta necesidad de canalizar las evidentes frustraciones en la vida de Nietzsche, canalizarlas hacia el cristianismo, que es su gran chivo expiatorio. Va a sostener Nietzsche, ¿no? Que de este resentimiento reprimido, ¿no? Van a surgir el odio y la envidia. Pero Nietzsche va a ir más allá. Nietzsche va a decir, la envidia es buena. La envidia es fantástica porque nos motiva a hacer lo que queremos ser o quienes queremos ser. Y que el cristianismo, por lo contrario, ¿no? Por el contrario, genera una mentalidad de ganado. Es decir, Nietzsche lo que está haciendo es exaltar vicios, en este caso el vicio, ¿no? De la envidia. Y él señala que eso es una fuerza positiva, es una fuerza motivadora. Bueno, también va a hablar del sentimiento de culpa, que también sostiene Nietzsche es gracias al cristianismo, este sentimiento de culpa que se transforma, ¿no? En una pequeña deuda que podamos tener con nosotros mismos o con terceros, en un cruel autocastigo, ¿no? En una penitencia. Nietzsche dice, no, no tenemos que someternos al sentimiento de culpa, debemos crear nuestro propio destino, debemos ser libres, no debemos guiarnos por ninguna autoridad divina. El libro también aborda, ¿no? Los ideales ascéticos dominantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Esta idea de purificación del espíritu mediante la renuncia a los placeres materiales, que es preponderante hasta aún incluso en ese siglo en el pensamiento occidental. Entonces, Nietzsche está diciendo, ¿no? Este comportamiento de purificación del espíritu mediante la renuncia a los placeres materiales. Acá hay una llamada abierta al hedonismo. Es decir, el cristianismo no nos permite vivir como queramos vivir, no nos permite disfrutar de la vida. Liberémonos de esas cadenas, ¿no? Porque lo que están haciendo es suprimir nuestros instintos naturales y por extensión, al suprimir nuestros instintos naturales, también está suprimiendo nuestras vidas. Ejerzamos para Nietzsche, entonces, importante nuevamente la voluntad del poder. Vamos entonces viendo cómo Nietzsche es un contribuyente tan importante en la filosofía postmodernista, ¿no? A la nefasta ideología y pensamiento postmodernista, que es un pensamiento disolvente del ser humano y por extensión de sus sociedades. Nietzsche propone finalmente en esta obra, ¿no? Una transvaloración de los valores. Ese es el concepto que él aplica, la transvaloración de los valores. A lo que se refiere es al reemplazo de los valores cristianos dominantes por esta nueva escala de valores creada por cada uno de nosotros. Solamente así vamos a expresar nuestro gran potencial. Así que ya hemos visto en estas obras a lo largo de esta década, Nietzsche, la crítica de Nietzsche sigue siendo recurrente al cristianismo, a los valores dominantes, a la necesidad de aceptar lo que somos, a exaltar lo que los cristianos consideramos vicios, ¿no? Y vivir nuestra vida básicamente como nos plazca. Un enfoque relativista, un enfoque materialista, un enfoque hedonista, eh, y un enfoque en realidad que nos lleva hacia una secularización que lejos de darle propósito y sentido a nuestras vidas, termina quitándola. 1887 es un año importante, un año, ¿no? Un año, sí, en ese mismo año de la publicación de La genealogía de la moral, va a ocurrir algo importante en la vida de Nietzsche porque va a ser contactado por un crítico literario muy reconocido, George Brandes. George Brandes era un personaje ¿no? involucrado en los círculos intelectuales europeos, con grandes conexiones y grandes amistades. John Stuart Mill era amigo personal, Baudelaire también era otro contacto que él tenía, George Bernard Shaw, filósofos y pensadores importantes e influyentes en la Europa de ese tiempo, es decir, era un hombre muy bien contactado y bastante influyente. Eh, Toma contacto entonces Brandes con Nietzsche, ¿no? Y le dice, bueno, le propone la idea de organizar una serie de conferencias sobre su obra en la Universidad de Copenhague.
Nietzsche no va a viajar a Dinamarca, estas conferencias las realiza Brandes, ¿no? Y estas conferencias van a tener un éxito enorme. Es tal el éxito de estas conferencias que Brandes decide incluso publicar los contenidos de las conferencias y después a difundir la obra de Nietzsche, principalmente en ese momento en el norte de Europa. Entonces, sin querer, ¿no? A través de este hecho fortuito, Nietzsche va a adquirir una súbita fama, ¿no? Una fama creciente. Sin embargo, 1888 va a ser el último año productivo de Nietzsche. En 1888 va a escribir su último libro importante, que es Ecce Homo, ¿no? Cómo se llega a ser lo que se es. Y Ecce Homo es una obra autobiográfica en realidad, es una obra autobiográfica inusual, que es escrita y publicada poco antes del irreversible declive mental de Nietzsche. En esta obra Nietzsche lo que va a hacer es explorar su vida, su obra, va a proporcionar también un resumen consolidado de sus principales ideas. Ahora, los títulos de los capítulos del libro son bastante reveladores, ¿no? Y proporcionan una luz, nos dan una cierta luz sobre la propia ¿no? consideración que Nietzsche tenía de sí mismo. Por ejemplo, el título del primer capítulo de este libro es ¿Por qué soy tan sabio? El segundo capítulo es ¿Por qué soy tan inteligente? El tercero, ¿por qué escribo libros tan buenos? Y finalmente, el cuarto, ¿por qué soy mi destino? ¿Qué es este capítulo donde nuevamente va a criticar la moral cristiana, ¿no? ¿Y qué va a hacer a lo largo de estos títulos que revelan obviamente un ego hipertrofiado, ¿no? A lo largo de estos capítulos, Nietzsche va a describir y explicar su trayectoria de vida, su trayectoria académica, los problemas de salud, el desarrollo intelectual y sus principales influencias, sus principales obras y sus contribuciones, y también el rol fundamental que él se autoasigna en la filosofía y la cultura occidental. Como señalaba, es un ego realmente hipertrofiado, sobredimensionado, y que probablemente se haya desarrollado como un mecanismo de defensa ante los duros golpes que Nietzsche recibió en la vida, ¿no? Adversidades y dificultades constantes, ¿no? No es descabellado, ¿no? Inferir que Nietzsche vivía una vida plagada de frustraciones y resentimientos, frustraciones y resentimientos que canaliza, que de alguna manera libera, utilizando el cristianismo como chivo expiatorio. En este libro Nietzsche va a insistir en los temas principales que ya hemos visto en estas obras, la necesidad de la autoafirmación, el ejercicio de la voluntad del poder, eh, ¿no? El perspectivismo, la idea de que no existen verdades absolutas, ¿no? La necesidad de crear nuestra propia moral, de autosuperarnos. Es un libro donde Nietzsche va a celebrar su propio genio y su importancia, ¿no? Así que esto es Ecce Homo, es una obra que finalmente culmina el ciclo productivo de Nietzsche, porque después de este libro Nietzsche no va a publicar nada más. De hecho, este año es el último año de producción filosófica y literaria de este filósofo alemán. Y vamos a entrar entonces al último periodo de su vida, entre 1889 y 1900, que está marcado por el colapso mental y los años finales. Cuenta la leyenda que en enero de 1889 Friedrich Nietzsche estaba caminando por la Piazza Carlo Antonio en Turín, en Italia, y de repente observa como una persona empieza a golpear duramente a su caballo, ¿no? Este caballo se desploma, Nietzsche va corriendo hacia el caballo, se abraza al cuello del caballo y le dice, yo te entiendo. Y finalmente, después de exclamar esta frase, Nietzsche colapsa y queda, ¿no? en estado vegetativo de manera permanente. Esto ocurre cuando Nietzsche tenía solamente 44 años. Es decir, fíjense, Nietzsche en realidad va a tener una vida más o menos agradable en sus 20, ya después de la catástrofe, ¿no? A su reputación, producto de este libro sobre la tragedia que había escrito en honor a Wagner, ¿no? Eh, la vida de Nietzsche declina seriamente y nunca más se va a recuperar.
Es una vida caracterizada por la negación al amor, ¿no? La negación del amor, las frustraciones, ¿no? La incomprensión. Y a los 44 años, esta vida cesa de facto, porque Nietzsche va a quedar vegetal y va a morir en esa condición en 1900, es decir, más de una década en este estado. En 1890 ya la fama de Nietzsche se había acrecentado gracias a, ¿no? a la intervención de este crítico literario danés Brandes, pero Nietzsche no va a poder disfrutar de esa fama, ¿no? Y en este tiempo, Nietzsche va a ser cuidado por su madre inicialmente y posteriormente por su hermana. Pero vamos a ver también que la hermana tiene un rol eh, muy importante y también negativo para los intereses, ¿no? Y la imagen de Nietzsche. Es en este tiempo entonces una vida bastante complicada, vegetal, con los dolores, con los vómitos, sin poder hacer nada, dependiendo exclusivamente de sus familiares. En 1897 muere su madre, su hermana Elizabeth Forster Nietzsche asume el cuidado, ¿no? exclusivo de su hermano, y finalmente el 25 de agosto de 1900 Friedrich Nietzsche sufre severos o múltiples infartos, ¿no? Es afectado también por una neumonía y muere en Weimar, Alemania. Así que ya vemos, es una vida muy, muy dura, una vida marcada por la debilidad física, por las enfermedades, por los dolores, por las frustraciones, la insatisfacción, el resentimiento, la negación, y esto obviamente se expresa en la filosofía de Nietzsche. Sucede que los apologistas de Nietzsche tratan de presentarlo como un hombre heroico, y ciertamente ha tenido momentos en los que Nietzsche ha tenido que recurrir a cierto heroísmo para superar estas dificultades. Pero al momento de la crítica filosófica siempre es importante ver diferentes perspectivas. Y desde este campo, a mí en lo personal, Nietzsche me parece una influencia bastante negativa, no a la filosofía, porque finalmente es el campo de las ideas, sino al impacto que estas ideas han tenido en nuestras sociedades. Pero antes de ir profundizar sobre esto, quiero cerrar ya, ¿no? No tanto la vida ya de Nietzsche, sino el legado de Nietzsche. Y aquí su hermana va a jugar un rol fundamental. Elizabeth Nietzsche o Elizabeth Forster Nietzsche, cuando asume el apellido del esposo Bernard Foster Werner, que era, según los entendidos, un antisemita. Bueno, Elizabeth Nietzsche se casa con este hombre, tuvo siempre una relación tensa con el hermano, de altos y bajos, de peleas muy, muy fuertes y de reconciliaciones. Se casa Elizabeth con este alemán Bernard Foster y viajan al Paraguay a fundar una colonia, ¿no? Van con los propios ahorros, pero la colonia resulta siendo un desastre, el esposo se suicida y Elizabeth tiene que retornar a Alemania. Regresa básicamente a Alemania sin nada, pero ve en la creciente popularidad y en las obras de su hermano una oportunidad para enriquecerse y adquirir estatus social. Se convierte en curadora de la obra de Nietzsche, ¿no? Y dueña de los derechos de propiedad intelectual de su obra, a partir de 1894. Incluso le paga a su madre una fuerte cantidad de dinero para que le ceda el cuidado de su hermano y también el cuidado de su obra, ¿no? En este tiempo, lo que va a hacer Elizabeth es recopilar la obra, ¿no? Recolectarla, clasificarla, incluyendo incluso ¿no? incluyendo los apuntes de Nietzsche, ¿no? El problema es que no solamente los recolecta y los organiza, sino que también los va a empezar a modificar. Elizabeth Nietzsche va a buscar generar una especie de culto a la imagen de su hermano porque sabe que eso se va a traducir después en ingresos económicos. Entonces empieza a editar de manera no profesional y sin ningún tipo de conocimiento, Elizabeth no era una intelectual, la obra de Nietzsche. Y esto empieza también con paralelo a esto, una difusión fuerte de la obra de su hermano en la prensa y también mediante la publicación de libros. Se generan a partir de 1897 ¿no? significativos ingresos por los derechos de autor, por la venta de los libros, ¿no? las conferencias que se realizan en honor a su hermano.
Y para que vean la dimensión de esta producción, ¿no? Para la Primera Guerra Mundial, Elizabeth Nietzsche consigue que se publiquen 150.000 ejemplares de Así habló Zaratustra, para que cada soldado alemán lleve una pequeña copia junto a la Biblia. 150.000 copias para los soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial. Ese fue el impacto que tuvo el trabajo de Elizabeth Foster Nietzsche. No se puede negar que fue muy, muy eficiente, ¿no? Que tuvo mucho éxito en esto, pero el costo fue, de alguna manera, desvirtuar el trabajo de su hermano, para bien o para mal, desvirtuarlo, y, esta, y lo más grave, ¿no? Lo que sostienen los críticos de esta mujer es que estas modificaciones también sirvieron para crear una falsa asociación entre Nietzsche y el nacionalsocialismo alemán, de la cual su hermana sí fue participante activa. Entonces, conceptos como la voluntad del poder, ¿no? Pasaron a ser comprendidos como parte de una filosofía nacionalsocialista, y esto es incorrecto. De hecho, lo correcto es señalar que Nietzsche no fue un nacionalista. De hecho, eh, no compartió esta estrategia del nacionalismo alemán emergente después de la guerra franco-prusiana. No solamente fue un enemigo del nacionalismo, sino también de la religión. Así que esta falsa asociación al nazismo de Nietzsche se debe principalmente al mal actuar de su hermana. Ya que podemos decir entonces, con todos estos antecedentes, habiendo conocido un poco la obra de Nietzsche, cuáles serían las conclusiones? La primera, la más importante, que Nietzsche tuvo una vida corta y muy sufrida, una vida cargada de grandes y frecuentes decepciones, decepciones familiares, ¿no? Decepciones amicales, románticas, académicas, sociales. Fue un hombre que vivió realmente una vida tormentosa, una vida muy, muy difícil, ¿no? Y esta experiencia de vida tan dura, plagada de tantas adversidades, ¿no? Se plasma en una filosofía que es controversial y también superlativa. Nietzsche recurre siempre a lo superlativo, a la necesidad, al heroísmo o a la heroicidad. Debemos superar nuestras dificultades, debemos anteponernos ante el dolor, debemos ser dueños de nuestro propio destino. No creemos, no es necesario que superemos estas dificultades apelando a Dios. De alguna u otra manera, nosotros, al convertirnos en superhombres, en Übermensch, podemos llegar a ser nuestros propios dioses. Esto también se expresa en su rechazo constante, recalcitrante al cristianismo, que en realidad perfectamente puede interpretarse como un chivo expiatorio, ¿no? De los resentimientos y frustraciones personales. Nietzsche vive con resentimientos y frustraciones y encuentra en el cristianismo su mejor, ¿no? Vía de escape. No se puede negar, sin embargo, el impacto que tuvo la filosofía de Nietzsche en pensamientos filosóficos posteriores. Estamos hablando de, por ejemplo, corrientes que han sido detrimentales, como el posmodernismo, como el ateísmo. También de otras corrientes como el existencialismo, la filosofía continental, la contribución de Nietzsche al nihilismo, ¿no? El nihilismo, que es esta desvalorización de los valores considerados absolutos y supremos, el nihilismo que niega el sentido y el valor de la vida. Nietzsche es un gran contribuyente del nihilismo y básicamente dice, una vida gobernada por valores cristianos es una vida carente de verdadero valor y significado. Para darle propósito y valor a nuestras vidas, debemos recurrir a nuestro propio yo, a nuestra propia, ¿no? A nuestro propio marco de valores y, ¿no? Valores y principios morales. Nuevamente, ¿qué valores? La crítica es muy ácida, las propuestas no están ahí. Y cierro esta presentación con una frase que también deben conocer y que fue acuñada por Nietzsche, ¿no? Lo que no me mata me hace más fuerte. Esto podría resumir la constante lucha de Nietzsche, ¿no? Por vivir una vida, como señalé antes, heroica, ¿no? Que justifique de alguna manera la profunda infelicidad e insatisfacción que lo acompañaron durante toda su vida y hasta su muerte en estado vegetal. Muchísimas gracias.